conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, eterna y perfecta es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Muy buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos al devocional del día de hoy, miércoles 23 de agosto, el cual lleva por título La fe en la resurrección, basado en Hechos capítulo 26, versículos 1 al 12. Así dice la palabra de Dios. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. La fe en la resurrección. Para efectos del devocional del día de hoy, vamos a resaltar dos puntos de los cuales nos habla el pasaje. Como primero es, Dios nos renueva. Tal como veíamos el día de ayer, se estaba presentando un juicio, el cual iba a ser llevado por Agripa. Vemos que Agripa se hizo cargo del proceso y ya que no había, por así decirlo, una contraparte presente en ese juicio, de manera directa, Agripa le hace señal a Pablo que Pablo inicie. Y Pablo hace una pequeña introducción al respecto. Él le dice, me tengo por dichoso, rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Vemos que esto no es adoración. Vemos que por el contexto romano que Agripa tenía, porque recordemos que Agripa había crecido en Roma, pero toda su vida adulta la había desarrollado en Jerusalén. Él tenía estos dos contextos, este contexto romano, y a causa de ese contexto romano se iba a mantener neutral ante la situación, ya que era un proceso político, e incluso, además, su trasfondo judío lo convertía en un experto en todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, ya que él podía comprender. Es por eso que por lo cual Pablo le ruega que lo escuche con paciencia. Presenta estas cuestiones en el que le dice, tú conoces las costumbres y también dice, mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo era muy conocido por las autoridades judías, ya que él se había educado en Jerusalén y más tarde se convirtió en el principal perseguidor de la fe cristiana. Y obviamente los líderes judíos también habían sabido que Pablo eh, estaba en condiciones, pues posiblemente,
de convertirse en el sumo sacerdote por la instrucción que él había recibido. Entonces dice, soy conocido por todos los judíos, no hay ningún problema al respecto, e incluso saben, y dice, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo vivió siendo fariseo y el historiador Josefo describió a los fariseos como cierta secta de los judíos que aparentan ser más religiosos que los demás y que parecen interpretar las leyes con más fidelidad. Pablo quiso describir su celo por la ley y le bastó decir en cuanto a la ley, fariseo. Resaltó este punto para mostrar lo notable que fue su conversión para la fe cristiana. Posteriormente del versículo 8, él expresa por qué se les juzgado. Dice que porque Dios resucite de los muertos. Después dice todo lo que hizo. También hice en Jerusalén, yo encarcelé a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando mataron, yo di mi voto. Y aquí está haciendo referencia y literalmente está diciendo, yo tiré mi piedra, al momento de decir yo di mi voto, yo tiré mi piedra. Se está refiriendo a la antigua costumbre de registrar votos. Es una piedra negra por condena y una blanca por absolución. La referencia de Pablo a votar contra los cristianos podría indicar que una vez había sido miembro del concilio. Entonces le está diciendo a Agripa, yo tengo entendimiento de esto, yo era esto. E incluso, tristemente, dice, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Obviamente, si no podía matar a los cristianos, al menos quería obligarlos a que se retractaran. Al ver a los cristianos, se los veía como herejes y peligrosos blasfemos. Pablo estaba enfurecido sobremanera contra ellos, y no contento con limpiar a Jerusalén, los siguió en ciudades extranjeras. Él se presenta tal y como era tal y lo que pasó. Es por eso que Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, le escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, no como, perdón, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta misma explicación del pasaje es lo mismo que le pasó a Pablo, lo mismo que él estaba tratando de lograr con su testimonio. Ya no le importaba la defensa, le importaba que Agripa, que Festo y que todos los generales y las demás personas se convirtiesen a través de la predicación del Evangelio y principalmente de su testimonio, porque es lo que se le estaba haciendo requerido en ese momento. Entonces vemos que Dios hace nuevas todas las cosas e incluso nuestra vida es renovada a través de la obra del Evangelio, y es lo que se está mostrando acá y lo que se va a mostrar, porque le está diciendo, yo era así, yo hice esto. Tristemente, él atentó contra la iglesia, pero Dios en su grande misericordia lo rescató. Como segundo punto es esperanza de la promesa. En el versículo 6 dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta causa, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Igual que había hecho en el juicio ante Félix, Pablo afirmó su compromiso con la enseñanza del Antiguo Testamento. Agripa le dijo, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Este judío celoso y ortodoxo en ese momento
era llamado a juicio por creer en la promesa que Dios hizo a los padres, o sea, a los judíos en el Antiguo Testamento. Y esa promesa era la venida del Mesías y su reino. Y específicamente la resurrección relacionada con la venida del Mesías. Esa era la promesa que Dios hizo a los padres a través del Antiguo Testamento, que el Mesías vendría para quitar el pecado, establecer su reino y resucitar. Y incluso, esa promesa, cuyo cumplimiento esperaban alcanzar las 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. La mención que hace Pablo aquí a las 12 tribus muestra que las 10 tribus del norte no estaban perdidas. Recordemos que para el tiempo antes de que el pueblo en el Antiguo Testamento fuese llevado a Babilonia, incluso desde antes, después del reinado de el rey Salomón, en el reinado de su hijo Roboam, se divide Israel, se divide en 10 tribus, el reino del norte, y en 2 tribus, el reino del sur. Para este tiempo pasa todo el lapso del cautiverio, regresan es restituido, y para este momento es conocido como Jerusalén y Samaria. Y a pesar de eso, esas tribus, las 10 tribus, no están separadas y le está diciendo que es un mismo pueblo. Pero el enfoque de esto es la promesa, que la promesa es Jesucristo. Jesucristo es la esperanza de nosotros los pecadores, porque Jesús es el Mesías, quien vino para quitar de nosotros el pecado y para establecer su reino con verdad y con justicia. El enfoque de esto es que nuestra fe está basada en Dios, quien resucitó de los muertos, quien vino, nos libra del pecado y con su resurrección nos da la esperanza de vida eterna y de que vamos a morar con Él. La invitación del día de hoy es que podamos reflexionar en el Evangelio y contrastar nuestra vida. Todo lo que nosotros realizamos antes de conocer el Evangelio, todo lo que nosotros somos ahorita que conocemos el Evangelio, debemos de ponerlo en tela de juicio para saber qué tanto estamos viviendo la verdad que debemos de predicar. E incluso con nuestro testimonio predicar a otros que Dios salva pecadores y transforma nuestras vidas. Que el Señor los bendiga y que tengan un excelente día.